Por favor, suscríbete al canal. Hay pueblos que entierran a sus muertos, y hay pueblos que entierran también su memoria. Y el pueblo de Aguasturbias había hecho las dos cosas con el mismo empeño durante muchos años, hasta que una mañana de finales de verano, cuando el sol todavía no había secado el rocío de los pocos matorrales que crecían junto al camino, una mujer a caballo apareció por el sendero del sur. Desmontó junto al cementerio viejo, se quitó el sombrero gris que le tapaba la cara y se arrodilló frente a 3 cruces de madera medio comidas por el tiempo. Y los que la vieron desde lejos, los que madrugaban para abrir la herrería o llevar las cabras al aguadero, sintieron que se les helaba la sangre, porque esa mujer tenía el rostro de una familia que todos daban por muerta y borrada de la tierra. Y saber que una de ellos había vuelto era como ver a un fantasma caminar a plena luz del día. La mujer se llamaba Remedios Alcántara Quiroga, aunque en el pueblo hacía años que nadie pronunciaba ese apellido en voz alta, no por respeto sino por miedo, porque nombrar a los Alcántara era nombrar la peor noche que había vivido aquella comarca, y las cosas peores es mejor dejarlas dormir. Ella tendría ahora unos 26 o 27 años, era alta, enjuta, curtida por el sol y por el viento de muchos caminos, con las manos ásperas de quien ha trabajado el cuero y la soga desde niña, y en los ojos llevaba algo que no era ni tristeza ni rabia, sino una calma seca, la calma de quien lleva tanto tiempo con una sola idea metida entre las cejas, que ya no le hace falta pensarla, porque se ha vuelto parte de su respiración. Se quedó un buen rato arrodillada frente a las 3 cruces sin decir nada, sin llorar, solo pasando la yema de los dedos por la madera reseca donde alguna vez, con mano torpe, alguien había grabado unos nombres que la intemperie ya casi había borrado. Al padre lo habían llamado en vida don Anselmo Alcántara, hombre recio y respetado que había levantado su rancho de la nada, a fuerza de brazo y de terquedad, en una tierra que no regalaba nada a nadie. A la madre la habían llamado doña Feliciana Quiroga, mujer de rezos y de remedios caseros, la que curaba medio pueblo cuando el médico más cercano estaba a 2 días de camino. Y la tercera cruz, la más pequeña, la que a Remedios le apretaba el pecho con una mano de hierro cada vez que la miraba, era la de su hermano menor, un niño que no había llegado a cumplir los 10 años. Ella no tenía cruz. En el pueblo la habían dado por muerta también aquella noche, y durante muchos años nadie supo que la niña Alcántara había sobrevivido, que había logrado escapar de las llamas y del humo y del galope de los caballos, y que un hombre la había recogido medio muerta en el camino y se la había llevado lejos, muy lejos, tan lejos que su nombre se perdió y su historia se convirtió en una de esas leyendas que las madres cuentan a los hijos para que no salgan de noche. Pero las leyendas a veces vuelven, montadas en un caballo cansado, con un sombrero gris y un revólver bien engrasado colgando de la cadera. Y eso era exactamente lo que había pasado en Aguasturbias aquella mañana. La noticia corrió por el pueblo antes de que ella terminara de atar su caballo frente a la única posada que quedaba en pie. Corrió de boca en boca, en susurros, entre las mujeres que lavaban en el aguadero y los hombres que fumaban en el porche de la cantina, y todos decían lo mismo. Todos repetían la misma frase con la misma cara de espanto. Ha vuelto una Alcántara, ha vuelto la hija de don Anselmo. Y en cada boca que lo decía, había un temblor, porque si volvía una Alcántara, volvía también, aunque fuera de refilón, el recuerdo de quienes habían matado a los Alcántara. Y esos hombres seguían mandando en la comarca con la misma mano dura de siempre. Y a esos hombres no les iba a gustar nada, absolutamente nada, que una muerta se levantara de su tumba a pedir cuentas. Los llamaban los lobos del Cerro Pardo, y durante más de 15 años habían sido el verdadero dueño de aquella tierra seca, por encima del alcalde, por encima del cura, por encima incluso de la ley, porque la ley en Aguasturbias hacía tiempo que se había puesto de su lado. Cobraban lo que ellos llamaban protección a cada rancho, a cada tienda, a cada arriero que cruzaba la comarca, y quien no pagaba amanecía con el ganado degollado o con la cosecha quemada, o, si era terco de verdad, no amanecía de ninguna manera. Nadie los enfrentaba, nadie se atrevía. El que se atrevió una vez fue don Anselmo Alcántara, que un mal día se plantó y dijo que a él no le sacaban ni un centavo más,
y todo el pueblo sabía cómo había terminado aquella terquedad. Todo el pueblo lo sabía, y por eso todo el pueblo callaba. Remedios entró en la posada, pidió una habitación y pagó con monedas que puso sobre el mostrador sin decir apenas palabra. Y la posadera, una mujer entrada en años, con la cara arrugada como cuero viejo, la miró largamente, con esa mezcla de compasión y de terror que se le pone a la gente cuando reconoce a alguien que no debería estar vivo. No hizo preguntas. En Aguasturbias hacía años que nadie hacía preguntas, porque las preguntas eran peligrosas y las respuestas todavía más. Pero al entregarle la llave, la mujer retuvo un instante la mano de Remedios entre las suyas. Se la apretó con fuerza, y en ese apretón hubo más palabras que en un discurso entero. Hubo miedo, hubo lástima, y hubo también, muy en el fondo, algo parecido a una súplica muda. Márchate, niña, márchate antes de que sea tarde, aunque su boca no dijo nada. Remedios subió a su habitación, dejó las alforjas sobre la cama, se acercó a la ventana y se quedó mirando el pueblo. Ese pueblo polvoriento y encogido de miedo, que había sido su hogar antes de que se lo arrancaran de cuajo. Desde allí arriba se veía la calle principal, la iglesia de adobe con el campanario torcido, la cantina, la herrería apagada y más allá, al fondo, recortándose contra el cielo blanco de tanto sol, la mole oscura del Cerro Pardo. El cerro que le daba nombre a la banda y que ella no había podido quitarse de la cabeza en todos aquellos años de ausencia, porque de aquel cerro habían bajado los hombres que le quitaron todo, y hacia aquel cerro pensaba volver, tarde o temprano, cuando llegara el momento. Pasó la tarde en silencio, limpiando el polvo del camino, dándole de comer y de beber a su caballo, un animal fuerte y paciente al que llamaba Ceniza, y observando desde la sombra el ir y venir de la gente. Notó cómo la miraban de reojo, cómo se apartaban al cruzarse con ella, cómo bajaban la voz cuando pasaba cerca. Notó que un muchacho salió corriendo hacia las afueras del pueblo, en dirección al cerro, y supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que iba a llevar la noticia, que antes de que cayera la noche, los lobos del Cerro Pardo sabrían que una alcántara había vuelto de entre los muertos. Y en lugar de asustarse, en lugar de sentir el frío del miedo trepándole por la espalda, Remedios sintió algo muy distinto, algo que llevaba años esperando sentir. Sintió que por fin, después de tanto tiempo, la partida iba a empezar. Esa misma noche, ya muy tarde, cuando el pueblo dormía o fingía dormir, alguien llamó a su puerta con 3 golpes secos y apenas audibles. Remedios, que no dormía, que llevaba la mano cerca del revólver incluso en sueños desde hacía años, se levantó sin hacer ruido y abrió apenas una rendija. Al otro lado, no había ningún hombre armado, ni ningún matón de la banda, sino una figura pequeña y encapuchada que temblaba en la oscuridad del pasillo. Una mujer del pueblo, cuyo rostro Remedios no alcanzó a reconocer del todo bajo el rebozo, y esa mujer, sin entrar, sin apenas levantar la vista, le habló en un susurro tan bajo que Remedios tuvo que inclinarse para oírla, y le dijo que se fuera de Aguasturbias antes del amanecer, que aquí no había nada para ella más que una tumba abierta esperándola junto a las de su familia, que aquellos hombres ya lo sabían todo, y que en cuanto saliera el sol, vendrían a por ella. Y luego, sin esperar respuesta, la figura se dio la vuelta y desapareció escaleras abajo, tragada por la oscuridad, dejando Remedios sola en el umbral, con la advertencia flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. Entre las ruinas quemadas del rancho, medio enterrada bajo una vida carbonizada que llevaba más de 15 años pudriéndose al sol y a la lluvia, Remedios encontró a la mañana siguiente un objeto que le detuvo el corazón durante un instante y luego se lo puso a latir con una furia fría y nueva. Y ese objeto no era ni una joya, ni un arma, ni una carta, sino una pequeña medalla de latón renegrido por el fuego, una medalla que ella habría reconocido entre 1000, porque la había visto colgar del cuello de su madre cada día de su infancia, y que ahora, al recogerla del suelo con dedos temblorosos, le devolvió de golpe todo lo que había pasado aquella noche, todo lo que había guardado bajo llave en el rincón más hondo de la memoria para poder seguir viviendo. Había desobedecido la advertencia de la noche anterior, por supuesto. No pensaba marcharse de Aguasturbias, no había recorrido todos aquellos caminos, no había esperado todos aquellos años,
para dar media vuelta al primer aviso. En cuanto amaneció, ensilló a ceniza y cabalgó hasta las afueras del pueblo, hasta el pequeño valle reseco donde antaño se levantaba el rancho de los Alcántara, y lo que encontró le encogió el alma, porque del rancho no quedaba casi nada, apenas los muñones ennegrecidos de las paredes de adobe, las vigas caídas y cubiertas de maleza, el pozo cegado por la tierra y los años, y sobre todo, un silencio espeso, un silencio de lugar maldito que ni los pájaros se atrevían a romper. Allí, entre aquellos restos, se puso a rebuscar, no sabía bien qué, quizás solo a tocar la tierra donde había sido feliz, y allí fue donde la medalla de su madre salió a su encuentro. Sentada sobre una piedra, con la medalla apretada en el puño, Remedios dejó por fin que los recuerdos volvieran. Esos recuerdos que durante tanto tiempo había mantenido a raya. Recordó que ella era una niña de 11 años aquella noche, que dormía en su cuarto cuando la despertó el ruido de muchos caballos y el resplandor rojo del fuego entrando por la ventana. Recordó los gritos, las voces de hombres desconocidos, el olor a humo y a pólvora, y a su padre, don Anselmo, gritándole que corriera, que se escondiera, que no mirara atrás. Recordó a su madre empujándola por la ventana trasera hacia la oscuridad del campo, poniéndole en la mano algo que ella, en el pánico, dejó caer y que solo ahora, 15 años después, comprendía que había sido aquella medalla. Recordó haber corrido descalza por los matorrales, arañándose las piernas, con el corazón a punto de estallarle, mientras a su espalda el rancho ardía y los caballos relinchaban y sonaban disparos, uno tras otro, hasta que ya no sonó nada más. De su hermano pequeño no quería acordarse, y sin embargo se acordaba, porque el niño había salido corriendo detrás de ella, pero se había quedado atrás, y ella, en el terror ciego de la huida, no se había atrevido a volver por él, y esa era la culpa que llevaba clavada en el pecho como una espina desde hacía 15 años. Esa era la deuda que ninguna venganza podría saldar del todo. Había corrido y corrido en la oscuridad hasta caer desmayada en una zanja junto al camino, y allí, a la mañana siguiente, la había encontrado un viejo arriero que pasaba con su recua de mulas rumbo al norte, un hombre solitario y callado, llamado don Baltasar Rentería, que la subió a una de sus mulas, la sacó de la comarca antes de que los logos pudieran buscarla, y se la llevó consigo lejos de aquella tierra de muerte. Fue don Baltasar quien la crió desde entonces, quien le dio un techo y comida, y sobre todo, quien le enseñó todo lo que ahora sabía. La crió como se cría a los hijos en las tierras duras, sin muchas palabras dulces, pero sin faltarle nunca lo necesario, y le enseñó a montar cualquier caballo por bravo que fuera, a leer las huellas en el polvo y en la arena, a orientarse por las estrellas, al azar y a errar, a sobrevivir en el campo con casi nada. Y le enseñó también a disparar, porque el viejo decía que en aquellas tierras una mujer sola que no supiera defenderse estaba condenada. Y ella resultó tener una mano firme y un ojo certero como pocos, y con los años llegó a manejar el revólver mejor que la mayoría de los hombres que se lo tomaban a broma cuando la veían llegar. Don Baltasar nunca le preguntó de dónde venía, ni qué le había pasado, porque él sabía bien que hay heridas que no se curan preguntándolas, y Remedios tampoco se lo contó durante mucho tiempo, hasta que una noche, ya casi mujer, se lo contó todo de golpe, y el viejo la escuchó en silencio, fumando su pipa, y al final solo dijo una cosa, que si algún día decidía volver por lo que era suyo, él no se lo impediría, pero que recordara que la venganza es un camino del que muchas veces no se vuelve, y que se asegurara bien de saber lo que buscaba antes de emprenderlo. El viejo murió 2 inviernos atrás, y con él enterrada la única familia que le quedaba a Remedios. Y fue después de enterrarlo, sola en el mundo por segunda vez, cuando ella supo con toda claridad que había llegado la hora de volver a Aguas Turbias. No volvía solo por rabia, aunque rabia tenía de sobra. Volvía porque durante 15 años había cargado con una pregunta que no la dejaba dormir. La pregunta de quién había dado la orden aquella noche. ¿Quién había decidido que una familia entera debía arder por el simple delito de negarse a pagar? Y volvía porque sabía que mientras aquellos hombres siguieran mandando en la comarca, ejerciendo el mismo terror sobre la misma gente asustada,
La muerte de su familia no significaría nada. Sería solo una entre tantas. Una tumba más en un pueblo lleno de tumbas. Se había jurado, sobre el sepulcro del viejo don Baltasar, que iba a hacer que significara algo. Que iba a poner nombre y cuenta a cada uno de los que bajaron aquella noche del Cerro Pardo. No por el placer de matar, que no lo tenía, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y no quedaba nadie más que ella. Esa noche, de vuelta en su habitación de la posada, Remedios encendió una vela, sacó su revólver de la funda, lo desarmó pieza por pieza sobre un paño limpio y se puso a limpiarlo despacio, con una paciencia casi religiosa, mientras afuera el viento seco silbaba entre las calles vacías del pueblo. Guardó la medalla ennegrecida de su madre en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón, y mientras engrasaba el metal frío del arma a la luz temblorosa de la vela, se dijo a sí misma, sin mover los labios, que ya no había marcha atrás, que había desenterrado lo que quedaba de aquella noche y que ahora iba a devolvérselo, uno por uno, a los que la habían provocado. Afuera, en algún lugar del pueblo dormido, un perro aulló una sola vez y luego se calló, como si también él supiera que algo se había puesto en marcha aquella noche, algo que ya nadie podría detener. Uno de ellos sigue vivo y está más cerca de lo que usted cree, murmuró el viejo cantinero sin levantar la vista del vaso que fingía secar. Y esa frase, dicha entre dientes en el rincón más oscuro de la cantina de Aguas Turbias, fue la primera hebra del hilo del que Remedios llevaba 15 años esperando poder tirar. Ella no reaccionó, no se sobresaltó, no volvió la cabeza de golpe, porque don Baltasar le había enseñado que en las tierras duras el que se sobresalta se delata, sino que siguió bebiendo su vaso de mezcal, con la misma calma seca de siempre, y solo cuando estuvo segura de que nadie los miraba, respondió también en voz muy baja, preguntando quién y dónde. La cantina era, a esa hora temprana de la tarde, un lugar casi vacío, con 2 o 3 parroquianos cabeceando sobre sus mesas, y las moscas zumbando alrededor de una lámpara apagada. El cantinero era un hombre viejo, calvo, de manos manchadas y ojos acuosos. Uno de esos hombres que llevan tantos años detrás de una barra, que han oído todos los secretos del pueblo sin proponérselo. Porque el alcohol suelta las lenguas, y las lenguas sueltas hablan delante del cantinero como si fuera un mueble más. Se llamaba don Efrén Cuéllar, y como todos en Aguas Turbias, le tenía un miedo cerval a los lobos del Cerro Pardo. Pero a diferencia de casi todos, don Efrén guardaba dentro de sí un rencor viejo y sordo contra la banda. Un rencor que llevaba años tragándose en silencio, y en cuanto vio entrar por su puerta la hija de los Alcántara, algo se le removió por dentro y decidió, quizá por primera vez en su vida, arriesgar el pellejo por hacer lo correcto. Le contó, siempre en susurros, siempre secándose las manos en el delantal por si alguien entraba de pronto, cómo estaban las cosas en la comarca. Le contó que los lobos del Cerro Pardo seguían siendo, 15 años después, los dueños de todo, aunque ya no eran tantos como antes, porque el tiempo y las peleas entre ellos habían ido diezmando la banda original, la que arrasó el rancho de los Alcántara. Le contó que ahora los mandaba un hombre al que llamaban el Sordo, Melquiades Turrón de nombre, un tipo que había perdido casi todo el oído en un tiroteo de juventud y que por eso hablaba a gritos y miraba los labios de la gente cuando hablaban. Un hombre frío, calculador y sin una gota de piedad, que había convertido la extorsión en un negocio ordenado y que tenía comprada a toda la autoridad del pueblo, empezando por el sheriff. Le fue nombrando uno a uno a los hombres que quedaban de la banda, y Remedios los iba grabando en la memoria como quien graba nombres en piedra. Pero lo que de verdad le interesaba, lo que le hacía apretar el vaso hasta que los nudillos se le ponían blancos, era saber cuáles de ellos habían estado allí aquella noche, cuáles de ellos habían bajado del cerro para quemar su casa y matar a su familia. Y don Efrén, tras dudar un largo rato, tras mirar hacia la puerta varias veces, le dio el primer nombre concreto, el nombre de un hombre que ahora vivía acomodado en las afueras del pueblo, en una casa buena con corrales y peones. Un hombre que se había vuelto respetable con el dinero robado
y que se creía a salvo de su pasado, un tal Cipriano Vallejo, que aquella noche, según se decía, había sido uno de los que prendieron la primera antorcha. Cipriano Vallejo. Remedios repitió el nombre en su cabeza, despacio, saboreándolo casi, porque era el primer nombre real, el primer rostro que podía ponerle a la niebla de su recuerdo, y sintió cómo la calma seca de su interior se ordenaba de pronto alrededor de aquel nombre, como el hierro alrededor de un imán. Le preguntó a don Efrén dónde vivía exactamente, qué costumbres tenía, cuándo salía y cuándo entraba, y el viejo cantinero, ya lanzado, se lo fue contando todo, porque en su barra se hablaba mucho y él lo recordaba todo, hasta que de pronto, a media frase, se le quebró el valor y el miedo antiguo volvió a apoderarse de él, y le agarró a Remedios la muñeca por encima de la barra y le suplicó en voz baja y temblorosa que no mezclara en aquello, que él tenía nietos, que si los lobos llegaban a saber que él había hablado, no vivirían para contarlo, ni él, ni su familia entera. Remedios iba a tranquilizarlo, iba a jurarle que jamás sabrían de dónde había salido la información, cuando la puerta de la cantina se abrió de golpe y entraron 3 hombres, y no hizo falta que nadie se lo dijera para saber quiénes eran, porque los llevaban escrito en el modo de andar, en el modo de mirar, en el modo en que los pocos parroquianos que quedaban se encogieron de pronto sobre sus mesas y bajaron la vista al suelo. Eran hombres de la banda, 3 matones polvorientos con el revólver bien a la vista, que se acercaron a la barra pidiendo bebida a voces y mirando alrededor con esa insolencia tranquila del que sabe que nadie va a atreverse a plantarle cara. Don Efrén se puso pálido como la cera, soltó la muñeca de Remedios y se apresuró a servirles, con las manos temblándole tanto que derramó la mitad del aguardiente sobre la madera de la barra. Remedios no se movió. Siguió sentada en su rincón, con el ala del sombrero gris echada sobre los ojos, bebiendo su mezcal a pequeños sorbos, convertida en una sombra más de la cantina, mientras los 3 hombres bebían y hablaban fuerte y se reían de sus propias groserías. Pero notó, por el rabillo del ojo, que uno de ellos la miraba de vez en cuando, con curiosidad primero y con algo parecido al reconocimiento después, porque la noticia de que una alcántara había vuelto ya había corrido por toda la comarca, y aquel hombre estaba atando cabos. Remedios sintió el peso familiar del revólver contra su cadera y calculó fríamente, sin alterar el pulso, cuántos segundos le llevaría desenfundar si las cosas se torcían. Pero no se torcieron, todavía no. Los 3 hombres terminaron su bebida, arrojaron unas monedas sobre la barra sin pagar ni la mitad de lo que debían y se marcharon entre risotadas, no sin que el que la había estado observando le dedicara, al pasar junto a su mesa, una larga mirada cargada de amenaza, una mirada que decía sin palabras que sabían quién era y que sus días estaban contados. Cuando la puerta se cerró tras ellos, don Efrén se dejó caer contra la estantería de las botellas, cerró los ojos y respiró por fin. Y Remedios comprendió que el reloj había empezado a correr y que ya no corría solo para ella. El disparo restalló en el silencio ardiente del mediodía, pero no vino de la mano de Remedios ni fue dirigido contra ella, sino que salió del corral de la casa de Cipriano Vallejo, donde el hombre acababa de rematar de un tiro a un caballo que se había quebrado una pata. Y ese detalle, esa costumbre suya de resolverlo todo con plomo, fue lo primero que Remedios anotó mentalmente cuando llegó, al caer la tarde, a la finca del primero de su lista, porque conocer a un enemigo empieza siempre por saber cómo trata a los animales y a los que dependen de él. Había pasado 2 días vigilando la casa desde lejos, tumbada entre los matorrales de una loma cercana, estudiando los horarios, contando a los peones, aprendiendo cuándo Cipriano Vallejo se quedaba solo, porque Remedios no había vuelto a Aguasturbias a matar a ciegas, entrando a tiros en las casas como habían hecho ellos con la suya. No, ella quería otra cosa. Quería hablar con aquel hombre, quería mirarlo a los ojos y hacerle una sola pregunta. La pregunta que llevaba 15 años ardiéndole por dentro. ¿Quién dio la orden aquella noche?
Matar era fácil y ella sabía hacerlo, pero matar sin saber le habría dejado el mismo vacío de siempre. Y por eso, cuando por fin cayó la tarde del segundo día y vio que los peones se retiraban y que Cipriano Vallejo se quedaba solo en el porche, fumando y contemplando sus tierras con la satisfacción del que se cree a salvo, Remedios bajó de la loma, cruzó el corral sin hacer ruido y apareció ante él como una sombra recortada contra el sol poniente. Cipriano Vallejo era ahora un hombre de mediana edad, grueso, de cara colorada y bigote espeso, vestido con ropa buena y botas caras. Un hombre que se había pasado 15 años tratando de olvidar de dónde venía su fortuna y de convencerse a sí mismo de que era un ranchero honrado como cualquier otro. Cuando levantó la vista y vio a la mujer del sombrero gris de pie frente a su porche, con la mano descansando tranquila sobre la culata del revólver, algo en su cara colorada se descompuso, porque aunque no la había visto nunca de adulta, reconoció en sus facciones el fantasma de una familia que él había ayudado a borrar, y comprendió, con un frío repentino en las tripas, que su pasado acababa de cruzar el corral para sentarse con él en el porche. No fue un duelo de balas, sino un duelo de nervios, un pulso silencioso para ver quién hablaba primero y quién se quebraba antes. Remedios no gritó, no amenazó, no sacó el arma. Se limitó a decirle, con esa voz baja y seca que daba más miedo que cualquier grito, que sabía quién era, que sabía dónde había estado 15 años atrás y que solo quería una respuesta. Cipriano Vallejo primero lo negó todo, balbuceó que no sabía de qué le hablaba, que se confundía de hombre, que él era un ranchero decente, pero le temblaba la voz y le sudaba la frente, y a cada palabra suya, Remedios respondía con silencio, un silencio que lo iba acercando como se cierra un lazo alrededor del cuello de una res. Le recordó el nombre de su padre, el de su madre, el de su hermano pequeño, y con cada nombre veía cómo el hombre se hundía un poco más en su asiento, cómo la máscara de respetabilidad se le iba cayendo a pedazos. Al final, acorralado por su propio miedo más que por ninguna amenaza, Cipriano Vallejo se quebró. Empezó a hablar atropelladamente, a excusarse, a decir que él solo cumplía órdenes, que él era joven entonces y no sabía lo que hacía, que la culpa no era suya, sino de los que mandaban. Y ahí, en esa palabra, los que mandaban, estaba lo que Remedios había venido a buscar. Apretó, sin violencia pero sin tregua, preguntando quién había dado la orden de quemar el rancho, quién había decidido que su familia debía morir. Y Cipriano Vallejo, con la voz rota y los ojos llenos de un terror antiguo, le dio un nombre que ella no esperaba. Le dijo que la orden aquella noche no la había dado el jefe de entonces, sino un hombre que en aquel tiempo era apenas un segundón ambicioso, y que con los años había llegado a lo más alto. Un hombre al que ahora todos conocían y temían como el sordo, Melquiades Turrón, que ya entonces mataba por gusto de mandar y que había señalado a los Alcántara como ejemplo para que nadie más se atreviera a negarse a pagar. Remedios recibió aquel nombre como quien recibe una confirmación largamente esperada, sin sorpresa, casi con alivio, porque por fin la niebla de su recuerdo tenía un rostro y un nombre en la cúspide. Le hizo a Cipriano Vallejo una última pregunta. ¿Quiénes más habían bajado aquella noche del cerro? Y el hombre, ya deshecho, le fue dando 2 o 3 nombres más, temblando, suplicando que lo dejara vivir, jurando que él se arrepentía, que él le pagaría lo que fuera. Lo que pasó después entre aquel porche y el crepúsculo es algo que el pueblo tardaría en saber y que Remedios no contaría jamás. Pero lo cierto es que a la mañana siguiente, Cipriano Vallejo ya no estaba para seguir extorsionando a nadie, y que sobre la baranda de su porche alguien había dejado, bien a la vista, una vieja medalla de latón ennegrecido por el fuego, como una firma, como un aviso, como el primer punto final de una lista que apenas empezaba. La noticia de que Cipriano Vallejo había caído corrió por aguas turbias con la velocidad del viento seco, y el pueblo entero, que llevaba 15 años agachando la cabeza, sintió de pronto un estremecimiento nuevo y desconocido, una mezcla de espanto y de esperanza, porque por primera vez en mucho tiempo,
uno de los lobos del Cerro Pardo había pagado por lo que hizo, y lo había hecho a manos de una sola mujer que no le temía a nadie. En las casas se hablaba en voz baja de la hija de los Alcántara, y aunque la mayoría seguía muerta de miedo y rezaba para que aquella tormenta pasara de largo, hubo también quien empezó a levantar un poco la cabeza, quien empezó a preguntarse si de verdad los lobos eran tan invencibles como habían creído siempre. Y en su casona, del otro lado del pueblo, cuando le llevaron la noticia, el sordo, Melquiades Turrón, se quedó mirando fijamente la pared durante un largo rato, y luego pidió que le repitieran el nombre de la mujer, leyendo los labios del mensajero. Y por primera vez en muchos años, algo parecido a la inquietud le cruzó el rostro duro y frío. La estrella de hojalata brillaba al sol sobre el pecho del sheriff de Aguas Turbias, pero las manos que colgaban junto a esa estrella estaban tan sucias como las de cualquier ladrón del Cerro Pardo. Y Remedios lo supo con toda certeza en el momento en que el hombre de la ley entró en la posada, se sentó sin ser invitado a su mesa y le dijo, con una sonrisa falsa bajo el bigote canoso, que había venido a ofrecerle una salida antes de que las cosas se pusieran feas, porque nada delata más a un representante de la justicia comprado que su prisa por proteger a los culpables en nombre de la paz. El sheriff se llamaba don Fulgencio Andrade y llevaba más años de los que quería recordar administrando aquella justicia torcida que en Aguas Turbias servía a los lobos del Cerro Pardo y no a la gente honrada. No era un hombre malvado del todo, o al menos así se lo decía él a sí mismo cada noche. Era solo un hombre práctico, un hombre que había entendido hacía mucho que en aquella comarca se podía estar del lado de los fuertes o se podía estar muerto, y que había elegido lo primero por pura supervivencia, cobrando su parte, mirando hacia otro lado, firmando los informes que le mandaban firmar y enterrando sin preguntas a los que aparecían muertos en las cunetas. Pero la vuelta de la hija de los Alcántara y la caída de Cipriano Vallejo lo habían puesto nervioso, porque un muerto entre los lobos era un problema, y un pueblo que empezaba a levantar la cabeza era un problema mucho mayor. Se sentó frente a Remedios y jugó sus cartas, todas a la vez, mezclando la amenaza con el soborno como quien no está seguro de cuál de las dos funciona la mejor. Primero, le habló con tono paternal. Le dijo que entendía su dolor, que lo que le había pasado a su familia era una tragedia, pero que de eso hacía ya muchos años, y que remover el pasado solo traería más muertes, empezando por la suya. Luego, al ver que ella no se inmutaba, cambió de tono y le ofreció dinero, una buena suma, dijo, para que se marchara del pueblo esa misma tarde y no volvieran nunca más. Un dinero que, aunque no lo dijo, salía sin duda de los bolsillos de Melquiades Turrón. Y por último, cuando comprendió que ni la compasión falsa ni el dinero la movían un ápice, dejó caer la amenaza. Le recordó que él era la ley en Aguas Turbias, que lo de Cipriano Vallejo era un asesinato, y que él tenía todo el derecho de encerrarla o de colgarla, y que si seguía por ese camino, nadie en el pueblo movería un dedo por ella. Remedios lo escuchó todo sin interrumpirlo, con la misma calma seca de siempre, y cuando el sheriff terminó su discurso, ella le respondió con muy pocas palabras, pero cada una de ellas cayó como una piedra. Le dijo que sabía perfectamente para quién trabajaba, que sabía que su estrella de hojalata no valía nada, que un hombre que se dice ley y sirve a los asesinos no es más que un asesino con placa. Le dijo que no le tenía miedo, que había perdido la capacidad de tener miedo la noche en que perdió a su familia, mientras hombres como él miraban hacia otro lado. Y le dijo, por último, que si de verdad quería colgarla, que fuera y lo intentara, pero que se asegurara bien de traer suficientes hombres, porque ella no pensaba dejarse colgar sin llevarse a unos cuantos por delante. El sheriff don Fulgencio Andrade se levantó de la mesa con la cara descompuesta, porque estaba acostumbrado a que el pueblo agachara la cabeza ante su placa y no sabía qué hacer frente a alguien que se la escupía a la cara, y se marchó de la posada mascullando amenazas, sabiendo en el fondo que aquella mujer era un problema que ni el dinero ni el miedo iban a resolver.
Pero de aquel encuentro amargo, Remedios sacó algo más que la confirmación de la podredumbre. Sacó también, sin buscarla, una pequeña grieta de esperanza. Porque el sheriff no había venido solo. Lo acompañaba un ayudante joven, un muchacho de rostro limpio, todavía no del todo corrompido por aquellos años de servir a los poderosos. Un tal Aniceto Robledo, que se había quedado de pie junto a la puerta durante toda la conversación. Y Remedios, que se fijaba en todo, notó que el muchacho apartaba la vista incómodo cada vez que su jefe ofrecía sobornos o soltaba amenazas, que no le gustaba nada lo que estaba viendo, que llevaba dentro una decencia que el miedo no había conseguido borrar del todo. Cuando el sheriff salió dando un portazo, el joven ayudante se demoró un instante en el umbral, y por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Remedios, y en esa mirada breve, ella creyó leer algo, una disculpa quizá, o una advertencia, o el primer temblor de una conciencia que empezaba a despertar, y guardó ese detalle en la memoria, porque don Baltasar le había enseñado que en toda muralla, por sólida que parezca, siempre hay una piedra floja, y que dar con ella a tiempo puede valer más que todas las balas del mundo. Aquella misma noche, la respuesta de los lobos del Cerro Pardo llegó clara y contundente. Un jinete cruzó el pueblo al galope en la oscuridad y clavó en la puerta de la posada, de un solo golpe de cuchillo, un papel escrito con letra tosca, y cuando la posadera lo descubrió al amanecer, temblando, y subió a enseñárselo Remedios, resultó ser un bando, un anuncio, una recompensa. Melquiades Turrón ponía precio a la cabeza de la mujer del sombrero gris, una suma tan alta que haría babear a cualquier pistolero de la comarca, y la ponía a las claras, sin disimulo, retando al pueblo entero a entregarla o a matarla. Remedios leyó el papel a la luz gris del amanecer, sin que se le moviera un músculo de la cara, y luego lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, junto a la medalla ennegrecida de su madre, porque aquel bando no la asustaba, al contrario, aquel bando le decía que Melquiades Turrón, el sordo, el intocable, el dueño de la comarca, había empezado por fin a tenerle miedo a ella, y no había mejor señal de que iba por buen camino que el miedo naciendo en los ojos de un hombre que llevaba 15 años sin temerle a nada. Clavada en la puerta de su habitación al despertar, Remedios encontró una dejadura vieja, marcada con una cruz roja, pintada de un modo tosco. Y aunque cualquiera habría visto en ella solo un trozo de hierro oxidado, ella supo al instante lo que significaba, porque don Baltasar le había hablado alguna vez de esa costumbre de las bandas de la frontera. La herradura marcada era un aviso de muerte, una manera de decirle a alguien que ya lo tenían señalado y que sus días estaban contados, y que el que se la dejaba en la puerta era alguien que sabía trabajar el hierro, alguien cercano, alguien que quizá la observaba mucho más de cerca de lo que ella creía. Bajó a la calle con la herradura en la mano, decidida a averiguar de dónde había salido, y sus pasos la llevaron casi por instinto a la vieja herrería del pueblo, un cobertizo ennegrecido por el humo de tantos años que se levantaba al final de la calle principal junto al abrevadero. La fragua estaba encendida y un hombre corpulento, de brazos gruesos como troncos y barba entrecana cubierta de ceniza, golpeaba con desgana un trozo de metal sobre el yunque. Cuando Remedios apareció en el umbral y dejó la herradura marcada sobre un tocón a la vista, el hombre detuvo el martillo en el aire y por su cara cruzó una sombra que no era de miedo, sino de vergüenza. La vergüenza antigua de quien reconoce su propio trabajo usado para el mal. El herrero se llamaba don Casimiro Bengoa y era, como comprendió enseguida Remedios, un hombre roto por dentro. Le confesó, tras un largo silencio y con la voz pesada, que sí, que él había forjado y marcado aquella herradura, pero no por gusto ni por maldad, sino porque los lobos del Cerro Pardo lo obligaban desde hacía años a fabricarles herrajes, armas blancas y esas herraduras de aviso, y que él, como todo el mundo en aguas turbias, no se había atrevido nunca a negarse. Pero había algo más, algo que le pesaba mucho más que el miedo, y acabó soltándolo casi como quien se confiesa ante un cura, porque don Casimiro también había perdido a los suyos a manos de aquella banda. Una mujer y un hijo pequeño, que murieron años atrás en un incendio que los lobos provocaron para castigar a un vecino. Y desde entonces, él arrastraba una culpa doble, la de no haber podido proteger a su familia y la de seguir, cobardemente, forjando el hierro con que la banda amenazaba a otros.
Remedios comprendió que aquel hombre atormentado podía ser algo más que un simple herrero asustado. Comprendió que compartían el mismo dolor y el mismo enemigo, y que un aliado que ha perdido lo que ella perdió no traiciona fácilmente. Se sentó con él junto a la fragua y hablaron durante horas, en voz baja, mientras el fuego crepitaba y las herramientas colgadas proyectaban sombras alargadas en las paredes tiznadas. Don Casimiro le contó todo lo que sabía de los lobos, de sus movimientos, de sus costumbres, de dónde guardaban las armas y de cuántos hombres quedaban de verdad en la banda, que eran menos de lo que el pueblo creía, porque el miedo abulta siempre a los enemigos. Y le habló sobre todo de la guarida del Cerro Pardo, de los caminos que subían hasta ella y de los que solo unos pocos conocían, un conocimiento que a Remedios podía valerle la vida. Fue don Casimiro quien le mencionó por primera vez, con cierta cautela, la existencia de un muchacho dentro de la banda que no era como los demás, un joven al que habían arrastrado a aquella vida por deudas y por hambre, y que, según se rumoreaba, no tenía estómago para las crueldades que se le exigían. El herrero lo había visto un par de veces traer caballos a herrar y decía que el chico tenía la mirada de un perro paleado, la mirada del que hace lo que hace por fuerza y no por gana. Remedios guardó también ese dato, sumándolo al del joven ayudante del sheriff, y empezó a dibujar en su cabeza un mapa no solo de sus enemigos, sino también de las grietas que había entre ellos. Porque don Baltasar le había enseñado que ninguna banda es tan sólida como aparenta, y que casi siempre se rompe antes por dentro que por fuera. Con la ayuda de don Casimiro, Remedios preparó su siguiente paso. Había sabido, por el herrero, que 2 de los hombres que aún quedaban de los que bajaron aquella noche del cerro solían pasar cada semana por un vado del río a recoger el dinero de la extorsión de unos ranchos del este, y planeó tenderles allí una encerrona, en un lugar apartado donde pudiera obligarlos a hablar y a pagar por lo suyo sin poner en peligro a nadie del pueblo. El herrero, aunque muerto de miedo, accedió a ayudarla, en parte por venganza y en parte porque sentía que ayudándola quizá redimía un poco su vieja cobardía. Prepararon la emboscada con cuidado, estudiando el terreno, eligiendo el momento, y por primera vez en mucho tiempo, don Casimiro Bengoa sintió que dejaba de ser un hombre vencido para convertirse en un hombre que al menos lo intentaba. Pero los planes de los hombres, y más los de los que se enfrentan a enemigos astutos, tienen la costumbre de torcerse en el último momento, y así ocurrió. El día señalado, escondidos entre los juncos del vado, Remedios y el herrero esperaron a los 2 jinetes, pero cuando estos aparecieron no eran 2, sino 5, porque Melquiades Turrón, cada vez más inquieto por la mujer del sombrero gris, había reforzado a todos sus hombres y ya no los dejaba moverse solos. La encerrona planeada para 2 se convirtió de pronto en una trampa vuelta del revés, con Remedios y don Casimiro superados en número y casi descubiertos, y solo la sangre fría de ella y su conocimiento del terreno les permitieron retirarse a tiempo, a rastras entre los matorrales, sin ser vistos pero con el corazón en un puño, comprendiendo los 2, mientras se alejaban agachados bajo el sol de la tarde, que el enemigo había cerrado filas y que a partir de ahora nada iba a ser tan sencillo como habían pensado. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros aguadores salieron a la calle con sus cántaros, descubrieron que Aguasturbias había quedado rodeado durante la noche, que en cada uno de los 3 caminos que salían del pueblo había apostados jinetes armados de los lobos del Cerro Pardo, y que nadie podía ya entrar ni salir sin su permiso, y la noticia corrió de casa en casa, como corre el fuego por la hierba seca, sembrando un terror callado y espeso, porque el pueblo entero comprendió de golpe que la guerra silenciosa que libraba una sola mujer se había convertido de pronto en algo que los alcanzaba a todos. Melquiades Turrón había decidido dejar de esconderse, harto de que la mujer del sombrero gris se le escurriera una y otra vez. Cansado de perder hombres y de ver cómo el pueblo empezaba a levantar la cabeza, el sordo había tomado la comarca por la fuerza, con la frialdad de quien resuelve un problema de negocios, y había ordenado cerrar Aguasturbias como quien cierra un corral para atrapar a una res escapada. Sus hombres patrullaban las calles a caballo, entraban en las casas cuando les daba la gana, registraban cobertizos y sótanos, y dejaban bien claro a todo el mundo
que quien escondiera o ayudara al alcántara correría su misma suerte. El asedio no era ruidoso ni sangriento, al menos no todavía. Era un cerco silencioso y paciente, la telaraña de una araña que sabe que tarde o temprano la presa tendrá que moverse. Fue en esos días de encierro cuando Remedios, escondida en el sótano de la herrería que don Casimiro le había ofrecido como refugio, empezó a conocer de verdad a su enemigo, no de oídas, sino por sus actos, y a entender qué clase de hombre era el que había ordenado la muerte de su familia. Melquiades Turrón, el sordo, no era un bruto cualquiera, no era un simple bandido de gatillo fácil, sino algo mucho más peligroso. Un hombre inteligente, calculador y paciente, que había convertido la crueldad en un método y el miedo en una herramienta de gobierno. El herrero, que lo conocía de años, le contó a Remedios la historia de aquel hombre, cómo había llegado de joven a la comarca sin nada, cómo se había ido abriendo paso a fuerza de astucia y de sangre fría dentro de la banda original, y cómo, tras perder el oído en un tiroteo, en lugar de retirarse se había vuelto aún más frío y más temible, como si el silencio en que vivía lo hubiera vaciado por dentro de toda piedad. Turrón no mataba por rabia ni por placer, contaba don Casimiro, y eso era precisamente lo que lo hacía tan terrible, porque un hombre que mata con rabia comete errores, y un hombre que mata con frialdad no comete casi ninguno. Para él, la vida de los demás no era más que una cuenta en un libro de contabilidad, una cifra que se sumaba o se restaba según conviniera al negocio. Y la noche en que ardió el rancho de los Alcántara no había sido para él un acto de crueldad, sino una simple operación, un ejemplo necesario para que ningún otro ranchero se atreviera a negarse a pagar. Saber esto, comprender la frialdad de cálculo con que aquel hombre había borrado a su familia, le revolvió a Remedios las tripas más que cualquier historia de saña, porque una cosa es que te maten por odio, y otra muy distinta, que te maten por conveniencia, como quien aparta una piedra del camino. Encerrados en el sótano, Remedios y el herrero le daban vueltas y vueltas a cómo salir de aquella ratonera, porque con los caminos cortados y el pueblo vigilado, sus opciones se reducían día a día. No podían huir, no podían atacar de frente a una banda que ahora se movía en grupo y sobre aviso, y quedarse quietos solo era cuestión de tiempo para que los descubrieran. Don Casimiro, que conocía cada palmo de la comarca, le habló entonces de un viejo camino de contrabandistas que subía por la cara oculta del Cerro Pardo, un sendero olvidado y peligroso que nadie usaba desde hacía años, y que quizá, solo quizá, permitiría a Remedios subir hasta la mismísima guarida de Turrón sin ser vista y llevar la guerra al corazón del enemigo, en lugar de esperar a que el enemigo la aplastara a ella. Era una locura, un plan casi suicida, pero era el único que les quedaba, y los dos lo sabían. Mientras tanto, en las sombras de aquel pueblo cercado, la grieta que Remedios había intuido empezaba a abrirse. El joven de la banda, aquel del que le habían hablado tanto el herrero como sus propias observaciones, un muchacho llamado Teodulo Manrique, al que los lobos habían enganchado por una deuda de su padre muerto, llevaba días librando dentro de sí una batalla mucho más dura que la del cerco. Le repugnaba lo que veía hacer a sus compañeros, le repugnaba entrar en las casas de gente humilde y aterrorizar a mujeres y ancianos, y sobre todo, lo había marcado, sin él saberlo del todo, la historia de aquella mujer del sombrero gris que se enfrentaba sola a toda la banda por vengar a su familia, porque Teodulo también había perdido cosas y también soñaba, en secreto, con no ser para siempre uno de los lobos. Y así, mientras el cerco se estrechaba y las opciones se agotaban, aquel muchacho atormentado se acercaba, paso a paso, noche a noche, al borde de una decisión que podía cambiarlo todo. En plena madrugada, cuando el pueblo cercado dormía un sueño intranquilo, alguien golpeó con los nudillos el ventanuco del sótano de la herrería. 3 golpecitos suaves y temerosos. Y no era ningún enemigo que viniera a matar, sino todo lo contrario. Era el joven Teodulo Manrique, el más reacio de los lobos, que se había arriesgado a escaparse de la guardia para venir a avisar de que al alba, en cuanto saliera el sol, Melquiades Turrón pensaba dar la orden de registrar el pueblo casa por casa,
sin dejar rincón sin mirar, y que si Remedios seguía escondida allí para entonces, estaba perdida. Don Casimiro, que dormía con un ojo abierto, despertó a Remedios y, tras cerciorarse de que el muchacho venía solo y desarmado, lo dejó entrar en el sótano. Teodulo Manrique era casi un niño todavía, delgado, con la cara pálida de miedo y las manos temblorosas, y habló atropelladamente, en susurros, mirando a cada momento hacia la escalera por si alguien lo había seguido. Contó que se había hartado, que ya no aguantaba más ser parte de aquello, que había entrado en la banda porque al morir su padre había heredado sus deudas y Turrón lo había obligado a pagarlas con trabajo y con sangre, pero que él no había nacido para eso, que no quería seguir aterrorizando gente, ni acabar colgado o muerto en una cuneta como tantos otros. Y contó, sobre todo, lo que había venido a contar, que la banda entera se preparaba para peinar el pueblo al amanecer, y que Turrón había jurado que esta vez no se le escaparía la mujer del sombrero gris. Remedios lo escuchó con atención, midiendo cada palabra, buscando en la cara del muchacho cualquier señal de engaño, porque bien podía ser aquello una trampa, un cebo para hacerla salir de su escondite. Pero no vio engaño, vio solo el miedo sincero de un chico atrapado y el brillo de una decencia que la banda no había conseguido apagar. Y decidió confiar en él, no del todo, pero lo suficiente. Le preguntó por qué se arriesgaba tanto por ella, y Teodulo, bajando la vista, le respondió que porque estaba cansado de ser un cobarde, que llevaba años viendo cómo los lobos hacían y deshacían sin que nadie les plantara cara, y que cuando la vio a ella, una sola mujer enfrentándose a todos por lo que era justo, se había avergonzado de sí mismo y había decidido que prefería morir haciendo algo bueno que seguir viviendo como un perro de turrón. Aquellas palabras, dichas con la voz quebrada de un muchacho asustado, conmovieron a Remedios más de lo que dejó ver, porque le recordaron a ella misma, años atrás, decidiendo dejar de huir para empezar a plantar cara. El aviso del muchacho cambiaba las cosas, y las cambiaba deprisa. Con la banda a punto de peinar el pueblo, ya no había tiempo para planes lentos, y Remedios tomó entonces una decisión difícil, la de adelantarse a Turrón, subiendo esa misma noche al Cerro Pardo por el viejo camino de contrabandistas, para llevar la guerra a la guarida del sordo antes de que el sordo arrasara el pueblo buscándola. Era una decisión que la ponía a ella por delante, en el mayor de los peligros, pero que alejaba el peligro de la gente de Aguasturbias, de don Casimiro, de la posadera, de todos los que la habían ayudado o simplemente la habían dejado vivir. Y Remedios sintió que era lo justo, que no iba a permitir que más inocentes ardieran por su causa como había ardido su familia. Teodulo, al oír el plan, se ofreció a guiarla, porque él conocía la guarida por dentro y sabía dónde dormían los hombres y dónde estaban los centinelas. Y aunque hacerlo significaba jugarse la vida 2 veces, el muchacho parecía por fin en paz consigo mismo. Prepararon la encerrona final durante lo que quedaba de noche. Los 3 inclinados sobre un plano que don Casimiro dibujó con carbón en el suelo del sótano, marcando los senderos, los puestos de guardia, la casa fuerte donde Turrón se hacía servir como un pequeño rey. El herrero insistió en acompañarlos, y aunque Remedios trató de disuadirlo, don Casimiro le recordó que él también tenía una cuenta pendiente con los lobos, la de una mujer y un hijo perdidos en un incendio, y que no pensaba quedarse abajo mientras otros saldaban por él su vieja deuda. Repartieron las pocas armas que tenían, ensillaron los caballos en silencio, y ya casi de madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear por el este, se disponían a partir hacia el cerro por el camino oculto. Y fue justo entonces, en el último instante, cuando el plan se rompió. Uno de los centinelas de Turrón, haciendo una ronda que no tocaba, reparó en la ausencia del joven Teodulo, dio la voz de alarma, y en pocos minutos la banda entera comprendió que uno de los suyos se había pasado al otro bando. Las campanas de la iglesia, que los lobos habían tomado para dar señales, empezaron a repicar de un modo extraño, y por las calles resonaron gritos y galopes. Ya no había factor sorpresa, ya no había camino oculto que valiera, porque Melquiades Turrón, avisado de la traición, comprendió al instante lo que se avecinaba, y en lugar de esperar en su cerro, decidió bajar con todos sus hombres sobre el pueblo, dispuesto a acabar de una vez y para siempre con la mujer del sombrero gris y con cualquiera que se hubiera atrevido a ayudarla. La tierra empezó a temblar bajo el retumbar de muchos cascos que bajaban del cerro
en la penumbra del amanecer, y ese temblor sordo, que se sentía en el pecho antes de oírse en los oídos, anunció a todo Aguasturbias que la hora final había llegado, que Melquiades Turrón bajaba con toda su banda a saldar cuentas, y que aquella mañana la tierra seca iba a decidir de una vez por todas a quién pertenecía de verdad. Remedios no huyó ni se escondió. Comprendió que ya no había planes ocultos ni encerronas posibles, que solo quedaba plantarse y enfrentar lo que venía. Y salió a la calle principal del pueblo con el sombrero gris calado y el revólver en la cadera, dispuesta a esperar allí a los lobos, en el mismo pueblo donde 15 años atrás habían destrozado su vida. Pero no salió sola. Junto a ella salió don Casimiro Bengoa, el herrero, con una vieja escopeta entre las manos y la cara endurecida por una decisión largamente aplazada. Y salió también el joven Teodulo Manrique, pálido pero firme, que había cruzado del todo la línea y ya no tenía marcha atrás. Y detrás de ellos, poco a poco, temblando pero saliendo al fin, empezaron a asomar a las puertas y a las ventanas algunos vecinos del pueblo, gente humilde que llevaba 15 años agachando la cabeza y que aquella mañana, viendo a una sola mujer dispuesta a morir de pie, encontró en algún rincón olvidado del alma un resto de coraje. Los lobos del Cerro Pardo entraron en el pueblo al galope, levantando una nube de polvo, y al frente de todos cabalgaba el sordo Melquiades Turrón, un hombre alto y seco, de rostro pétreo y ojos fríos como piedras de río, que detuvo su caballo en mitad de la calle y buscó con la mirada, entre el polvo, a la mujer que se le había atravesado en el camino. Cuando la vio, allí plantada, pequeña y firme frente a toda su banda, algo se endureció aún más en su cara sin sentimientos. No hubo grandes discursos, porque Turrón no era hombre de palabras, pero hubo un instante largo y terrible en que los dos se miraron a través de la calle polvorienta, la hija de los Alcántara y el hombre que había ordenado borrarlos de la tierra, y en ese cruce de miradas se concentraron 15 años de dolor por un lado y 15 años de impune poder por el otro. Lo que siguió no fue el enfrentamiento limpio que cuentan las leyendas, sino algo confuso, rápido y desesperado. Un estallido de disparos y gritos y caballos encabritados en la estrechez de la calle. Pero en medio de aquel caos, las semillas que Remedios había ido plantando durante días dieron su fruto, porque no estaba tan sola como Turrón creía. El joven Teodulo Manrique, que conocía a los hombres de la banda uno por uno, sabía cuáles eran de verdad peligrosos y cuáles solo seguían a Turrón por miedo, y su ayuda valió por 10 fusiles. El herrero don Casimiro descargó por fin en aquella calle toda la rabia y toda la culpa de años, y hasta el joven ayudante del sheriff, aquel Aniceto Robledo de conciencia despierta, apareció en el momento decisivo y volvió su arma contra los lobos en lugar de contra Remedios, arrastrando consigo la duda a las filas de la ley comprada, de modo que el propio sheriff Fulgencio Andrade, viendo cómo cambiaba el viento, no se atrevió a estorbar. La banda, que durante 15 años había mandado por el terror y no por la lealtad, se deshizo mucho más rápido de lo que nadie esperaba en cuanto encontró resistencia de verdad, porque el miedo que la sostenía funcionaba solo mientras nadie plantaba cara, y aquella mañana, de pronto, todo un pueblo plantaba cara. Los lobos que pudieron huyeron espoleando sus caballos hacia el cerro, otros cayeron o se rindieron, y en poco tiempo la calle quedó despejada, salvo por un hombre que no había huido ni pensaba hacerlo, el sordo Melquiades Turrón, que había echado pie a tierra y que buscaba solo una cosa entre el polvo que empezaba a sentarse, a la mujer del sombrero gris. Quedaron los dos frente a frente en mitad de la calle, solos al fin, rodeados por un silencio tenso en el que todo el pueblo contenía la respiración. Turrón la miraba con aquellos ojos vacíos, sin miedo, porque un hombre que no siente nada tampoco teme nada, y Remedios lo miraba a él con la calma seca de quien lleva 15 años esperando ese instante. Ella le habló entonces, con voz clara para que todo el pueblo la oyera, y mirándolo de frente para que el sordo pudiera leerle los labios, y le dijo su nombre completo, el nombre de su padre, el de su madre,
el de su hermano pequeño, los nombres que él había convertido en 3 cruces olvidadas, y le dijo que había vuelto para que aquellos nombres significaran algo, para que la tierra seca supiera que ningún hombre, por muy dueño que se creyera de ella, está por encima de la cuenta que un día se le viene a cobrar. El desenlace de aquel duelo fue cosa de un instante, un solo movimiento, un solo estampido que resonó entre las paredes de adobe y se perdió en la llanura. Y cuando el polvo se asentó del todo, fue Remedios Alcántara Quiroga quien seguía en pie en mitad de la calle, y el sordo, Melquiades Turrón, el hombre que durante 15 años había sido dueño y señor de aquella comarca por el terror, yacía por fin en el polvo de la misma tierra que había ensangrentado. Vencido no solo por la mano firme de una mujer, sino por todo un pueblo que había decidido dejar de tener miedo. Remedios permaneció un largo rato inmóvil, con el arma todavía humeante en la mano, y no sintió el júbilo que había imaginado durante tantos años, sino un vacío hondo y silencioso, el vacío de quien llega al final de un camino largo y comprende que, cumplida la última cuenta de su lista, ya no le queda por delante ni odio ni rumbo, sino solo la tierra, el cielo y una vida entera que aprender a vivir de nuevo. Cuando por fin guardó el revólver en su funda, allí, en mitad de la calle todavía cubierta de polvo, lo primero que le dijeron le hizo entender que ya no había vuelta atrás y que, por extraño que pareciera, eso estaba bien, porque una voz temblorosa a su espalda, la de la vieja posadera que días atrás le había apretado la mano en silencio, murmuró que gracias, que en nombre de todos, gracias. Y en esas 2 palabras sencillas, Remedios comprendió que aquella mañana no había cerrado solamente una cuenta de sangre, sino que había abierto, sin buscarlo, una puerta que llevaba 15 años tapiada. Los días que siguieron a la caída de Melquiades Turrón fueron para Aguas Turbias como despertar de un sueño largo y febril. Los pocos lobos del Cerro Pardo que habían sobrevivido y logrado huir no volvieron a asomar por la comarca, porque sin su jefe y sin el terror que lo sostenía, no eran más que un puñado de hombres asustados que se dispersaron por los caminos buscando otras tierras donde esconderse. La guarida del cerro quedó abandonada, y con el tiempo, el viento y la maleza fueron borrando sus huellas, como si aquella tierra tuviera prisa por olvidar a quienes tanto la habían hecho sufrir. Por primera vez en 15 años, los rancheros y los comerciantes de la comarca pudieron trabajar sin pagar tributo a nadie, sin mirar por encima del hombro, sin temer el galope de los caballos en la noche. El sheriff Fulgencio Andrade, el hombre de la ley que durante tanto tiempo había servido a los lobos, no encontró ya lugar en aquel pueblo que despertaba, y una mañana, sin despedirse de nadie, hizo su equipaje y se marchó de Aguas Turbias para siempre, llevándose consigo su estrella de hojalata deslustrada y su conciencia sucia. En su lugar, casi sin que nadie lo decidiera formalmente, quedó al frente de la ley el joven Aniceto Robledo, aquel ayudante de conciencia despierta que en el momento decisivo había vuelto su arma contra los lobos, y el pueblo, que había aprendido a reconocer la decencia después de tantos años de padecer su ausencia, lo aceptó de buen grado, confiando en que aquel muchacho honrado sabría llevar la placa con las manos limpias. El joven Teodulo Manrique, el que había sido de los lobos y había tenido el valor de dejar de serlo, cargó durante un tiempo con la desconfianza de algunos vecinos que no olvidaban de dónde venía. Pero don Casimiro Bengoa y la propia Remedios salieron por él, recordando a todos que sin su aviso y sin su ayuda, nada habría sido posible. Y con el tiempo, el muchacho se ganó su lugar en el pueblo, dejó atrás para siempre la sombra de la banda y empezó a trabajar como aprendiz en la herrería, junto a un don Casimiro que, habiendo saldado por fin su vieja deuda de culpa y dolor, parecía haber envejecido de golpe y rejuvenecido al mismo tiempo, más ligero, como si le hubieran quitado de la espalda una piedra que llevaba cargando media vida. En cuanto a Remedios Alcántara Quiroga, todos en el pueblo daban por hecho que, cumplida su venganza, volvería a subirse a su caballo y desaparecería por el mismo camino del sur por el que había llegado, tan misteriosa al irse como al venir, porque así terminaban siempre esas historias. Pero ella no se fue. Durante muchos días anduvo dándole vueltas a lo que debía hacer con la vida que le quedaba por delante. Esa vida que durante 15 años había puesto entera al servicio de una sola cuenta pendiente,
y que ahora, saldada la cuenta, se le presentaba de golpe vacía y abierta como la llanura. Y comprendió que marcharse habría sido, en el fondo, una manera de seguir huyendo, y que ella ya estaba cansada de huir. Comprendió que el mejor modo de honrar a los suyos no era dejar atrás para siempre la tierra que se los había tragado, sino quedarse en ella y devolverle la vida. Así que Remedios volvió al valle reseco donde se levantaban las ruinas quemadas del rancho de los Alcántara, y en lugar de ver en ellas solo un cementerio de recuerdos, empezó a ver la posibilidad de un principio. Con sus propias manos, ásperas de tanto cuero y tanta soga, comenzó a levantar de nuevo las paredes caídas, a limpiar el pozo cegado, a arrancar la maleza que lo había cubierto todo. Don Casimiro le echó una mano con los herrajes, Teodulo con la fuerza de sus brazos jóvenes, y hasta algunos vecinos, poco a poco, se fueron acercando a ayudar, en parte por gratitud y en parte porque en aquella mujer terca que reconstruía su casa piedra a piedra, veían un símbolo de todo lo que ellos mismos querían reconstruir. Y donde antes solo había habido ceniza y silencio, empezó a haber otra vez ruido de trabajo, voces, vida. Pasó el tiempo, como pasa siempre, sanando despacio lo que parecía imposible de sanar, y una mañana de primavera, cuando ya el rancho volvía a estar en pie y unas pocas cabezas de ganado pastaban de nuevo en sus tierras, Remedios subió a caballo hasta el cementerio viejo, tal como el primer día, y se arrodilló otra vez frente a las 3 cruces de madera, que ahora había restaurado y sobre las que había vuelto a grabar con cuidado los nombres borrados por el tiempo. Pero esta vez no llevaba en el pecho aquella calma seca y dura de quien vive solo para una cuenta pendiente, sino una calma distinta, más honda y más serena, la de quien ha cumplido lo que se juró y ha encontrado, contra todo pronóstico, un motivo para seguir viviendo. Sacó del bolsillo la vieja medalla de latón de su madre, la que había desenterrado entre las ruinas, y la colgó con delicadeza en la cruz del centro, devolviéndosela por fin a quien pertenecía. Se quedó un largo rato allí, en silencio, mientras el sol, la mañana calentaba la tierra, y una brisa suave hacía ondear la hierba nueva que empezaba a crecer entre las tumbas. Esa hierba verde, que en una tierra tan seca era casi un milagro. Y Remedios comprendió, mirando aquel verdor tímido brotando de la tierra muerta, que ese era el verdadero final de su historia, no la sangre derramada en la calle del pueblo, sino esa vida pequeña y terca, abriéndose paso donde antes solo había habido desolación. Se levantó despacio, se caló el sombrero gris, montó de nuevo en su caballo, y en lugar de tomar el camino del sur para marcharse, giró las riendas hacia el valle, hacia el rancho reconstruido, hacia el humo que empezaba a salir otra vez de su chimenea, hacia la vida que le quedaba por vivir. Y mientras se alejaba al paso tranquilo de su caballo, dejando atrás a los suyos por fin en paz, la tierra seca, aquella tierra dura que tantas lágrimas y tanta sangre había bebido, parecía por primera vez en muchos años dispuesta a florecer.